A casi todos nos gusta probar los exquisitos tamales, pero ¿te imaginas que este delicioso platillo estuviera hecho con carne humana? Estas son 3 historias sobre supuestos tamales de carne humana. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México. Los tamales son un platillo que se prepara en toda Latinoamérica desde hace cientos de años. Están hechos principalmente con masa de maíz y diferentes ingredientes que se mezclan para dar un sabor único al paladar. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos con total certeza cada uno de estos ingredientes? Podríamos estar comiendo algo que normalmente no nos atrevemos a probar. Hasta ahora, preparar tamales no es ningún delito, excepto cuando los haces con carne humana. Aunque esto pueda sonar muy descabellado, la realidad es que existen muchas historias sobre el tema. Era el año de 1971 en la Ciudad de México, cuando una mujer de nombre María Trinidad y su esposo Pablo Díaz vivían en la colonia Portales junto a sus 5 hijos. María era una mujer sencilla, enfocada al hogar y al cuidado de sus hijos. Para generar unos pesos extras, se dedicaba a vender tamales. Por otra parte, su esposo Pablo era peluquero, pero no era precisamente el mejor marido. Durante años, Pablo golpeó a su esposa e hijos de forma cruel y despiadada. Jamás tuvo un poco de cariño para ellos. A su terrible carácter también se le sumaba una adicción al alcohol. La vida de María y sus hijos era un completo infierno todos los días. El sufrimiento parecía algo con lo que tendrían que lidiar eternamente, hasta que una noche todo cambió. María estaba completamente harta de la vida con malos tratos que su esposo le daba y decidió poner un alto. Aquella noche, María tomó un bate de béisbol y golpeó fuertemente a Pablo en la cabeza mientras dormía. Todavía en shock por lo que había hecho, María decidió deshacerse del cuerpo. En aquel momento, lo único que pasó por su mente fue en destazarlo para posteriormente poder deshacerse del cuerpo. María decidió entonces ocultar los restos en costales que ocupaba para transportar la hoja de maíz de sus tamales, y así salir a la calle para deshacerse de cada uno de los bultos. Para mala suerte de María, fue precisamente esta acción la que provocó que las autoridades descubrieran lo que había hecho. La policía encontró uno de los costales con los restos y tras algunos estudios pudo identificar el cuerpo de Pablo. Al arribar los policías al domicilio de María, ella confesó el crimen sin ningún tipo de remordimiento. Como si no fuera suficiente el suceso y para sorpresa de todos, la cabeza de Pablo fue encontrada dentro de un bote tamalero con agua, razón por la que en ese entonces la prensa había inventado que María había preparado tamales con la carne de su esposo asesinado. Sin embargo, cabe recalcar que esto nunca logró comprobarse. María pasó 20 años en la cárcel y falleció en 1995 en su natal Tequixquiac, Estado de México, a donde regresó tras salir de prisión e intentó llevar una vida tranquila luego de tan traumático episodio. Otra historia parecida fue la que ocurrió en Morelia, Michoacán, en 2004. Luego de que la policía recibió una llamada anónima y realizó un cateo en el domicilio de un vendedor de tamales, se encontraron con 5 ollas que contenían restos humanos en plena cocción. Junto a esta terrorífica escena, fueron encontrados aproximadamente 200 tamales preparados y listos para su venta. El sujeto solía venderlos afuera del Hospital Civil de Morelia. Al ser detenido, el tamalero narró a la policía que había asesinado a su compañero de fiestas luego de una discusión. Según su declaración, la víctima, quien era su amigo, siempre se burló de él, pero en aquella ocasión todo se salió de control. Ambos estaban ebrios, y luego de que su amigo se burlara de él como normalmente lo hacía, el tamalero lo apuñaló en 4 ocasiones. Al no saber qué hacer con el cuerpo de la víctima, el tamalero decidió cocinarlo para después arrojar la carne a las ratas y los perros. Sin embargo, al momento del cateo, los oficiales descubrieron 200 tamales preparados junto a la carne que se encontraba en la estufa. El tamalero afirmó que aquellos tamales eran de pollo y no de humano. Sin embargo, las autoridades mandaron a realizar estudios a la carne para descartar lo peor. Lo misterioso del caso es que hasta el día de hoy se desconocen los resultados de ese análisis. Llegamos a la parte más tétrica del recorrido,
Hasta ahora solo habíamos hablado de casos cuyo probable consumo de carne humana no estaba comprobado o eran simples rumores, pero esta historia apunta a que todo es verídico. Se trata de los actos de canibalismo que Heriberto Lascano, el Lasca, realizaba con total normalidad y en repetidas ocasiones. El Lasca era líder de los Zetas, uno de los grupos más sádicos en el mundo del narcotráfico. Durante una entrevista a Juan Sánchez Limón, jefe de este grupo en la zona norte del país y quien actualmente purga una condena en Puente Grande, Jalisco, se atrevió a revelar los gustos de El Lasca por consumir la carne de sus enemigos de distintas formas, una de ellas en tamales. Juan afirma que antes de ejecutar a sus víctimas, el Lasca les pedía que se bañaran bien y después que pasaran a rasurarse todo el cuerpo. Permitía que tomaran whisky para relajarse durante 1 o 2 horas y después procedían a ejecutarlos de forma rápida, sin dolor, para que la carne no supiera amarga o dura por la segregación de adrenalina. La parte favorita de Heriberto Lascano para comer eran los glúteos y las pantorrillas. No solo ingería la carne en forma de tamales, también preparaba pozole y tostadas, obligando a todos sus subordinados a comerla. En el año 2012, el Lasca fue abatido durante un enfrentamiento con militares en Progreso, Coahuila. Sin embargo, un comando logró hurtar su cadáver del lugar en donde se le tenía resguardado. Hasta la fecha, existe el mito de que tal vez el presunto cadáver correspondía a otra persona y Heriberto Lascano habría logrado burlar a las autoridades. Si después de escuchar estas historias todavía te quedaron ganas de comer tamales, solo podemos decirte buen provecho.